El propósito de este mensaje es que usted aprenda y sepa cómo trata Dios, cómo funciona el trato personal con Dios. Yo honro a los que me honran. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero de Samuel 2:30. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire lo que Dios había dicho. Eso fue lo que Dios le había prometido. Pero mire el cambio de planes. ¿Dios cambia sus planes? Sí. Sí hay cambios de planes en Él. Mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga. Eso es demasiado fuerte. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este mensaje se llama honra por honra. Repita conmigo: honra por honra. Así trata Dios. Así funciona la relación personal con Dios. Él honra a los que le honran. Y lo dice de manera muy clara. De manera muy clara. Yo honraré a los que me honran. La palabra de hoy contiene dos realidades importantes para discernir y conocer en relación al trato personal con Dios. Las palabras, estas palabras dichas por Dios, contienen una advertencia de juicio para los creyentes infieles e irreverentes, pero también contienen una promesa de mucha bendición y distinción para los creyentes que tienen un corazón fiel y que siempre, en todo momento y en toda su vida, honran siempre a Dios. Así que estaremos mirando los dos aspectos, uno muy contundente y uno muy poderoso, que si inclinamos nuestro corazón al aspecto de honrar siempre a Dios, hermanos, seremos grandemente bendecidos, poderosamente honrados por Dios. Que seamos honrados por Dios, hermanos, es la mayor distinción, el mayor éxito, el mayor logro, la bendición más grande, hermanos, que puede alcanzar un ser humano aquí en la tierra. Ser honrado por Dios. Y es una promesa para usted y para mí, porque Dios está revelando: yo honro a los que me honran. Entonces dispongamos nuestro corazón y que esta palabra, este mensaje, a pesar de que quizá va a ser un poco contundente, despierte tu espíritu, despierte tu conciencia. Yo le oraba anoche a Dios de esta manera: Señor, despiértalos por la palabra, despierta la conciencia, despierta el espíritu por tu palabra. Entonces, en estas palabras dichas por la boca de Dios, miramos un cambio drástico, un cambio muy drástico en los planes divinos, y también una tremenda advertencia de parte de Dios. El contexto de esta poderosa declaración: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El contexto de esta poderosa declaración de Dios fue durante el tiempo del sacerdocio de Elí. A manera de introducción, vamos a aprender algunas cosas de la vida de Elí. Elí era sacerdote de la tribu de Aarón.
descendiente directo, escuche esto, no era cualquier personaje, no era cualquier hombre, era descendiente directo del primer sumo sacerdote de Dios. Venía de una familia sacerdotal, de un linaje sacerdotal. Esta persona llamada Elí era descendiente de esa tribu sacerdotal que por sucesión había recibido el ministerio sacerdotal, algo similar al ministerio pastoral que conocemos hoy en la iglesia. Como sacerdote de Dios, Elí era ministro del santuario, era responsable de enseñar la ley de Dios y cumplir con las responsabilidades ceremoniales de todos los sacrificios y holocaustos que Dios había ordenado en la ley del primer pacto. El significado del nombre Elí, escuche y aprenda, es una variación de la palabra Alá, una derivación o una variación del nombre Alá. Elí o Alá significa ser alto, el elevado, el exaltado. Mire qué significado tan bonito tiene el nombre Elí: el alto, el elevado, el exaltado. Y el nombre de este sacerdote hacía referencia, o era un nombre profético que señalaba el privilegio que tenía al ser escogido para ser un ministro de Dios en el santuario. Un oficio en aquel tiempo, ser sacerdote de Dios, era un oficio de mucho privilegio, porque no cualquiera podía ser sacerdote. Hoy en día muchos creyentes quisieran ser ministros de Dios, y esto es una elección divina, no por voluntad humana o capricho humano. Aquel a quien se nombra a sí mismo como ministro de Dios sin ser llamado, sin ser escogido por Dios, está destinado al fracaso, porque Dios nunca respaldará ni aprobará lo que no fue llamado y establecido por Él. Algunos que son llamados por Dios quizá nunca lo serán, porque no tienen el carácter que Dios demanda para ser un verdadero ministro. En cambio, Elí, él recibió el sacerdocio como una herencia de familia. Mire qué privilegio. No hizo nada para ser sacerdote, lo recibió de nacimiento. Era descendiente del primer sumo sacerdote de la casa, de la casta de Aarón. Él obtuvo el sacerdocio como herencia de familia por sucesión sacerdotal. Nació literalmente. Este hombre tuvo el privilegio que nació para ser sacerdote, porque Dios había escogido la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Aarón era descendiente de Leví y Elí era descendiente directo de Aarón. Elí, hermanos, era descendiente real del sumo sacerdote. Ahora, la ironía de la vida de Elí, escuche esto, es que tenía un nombre profético en relación a su oficio: elevado, exaltado por Dios, levantado por Dios, honrado por Dios, como sacerdote, como ministro del templo, como ministro del santuario. Y en esa posición de honra donde Dios lo puso, lo estableció. Lo irónico de su nombre, o del significado de su nombre, que Elí no honró ni exaltó a Dios como tenía que hacerlo. En lugar de esto,
deshonró a Dios, tolerando el pecado en su familia, permitiendo el robo, rapiña, injusticias e inmoralidades en sus hijos varones. El pecado que registra la Biblia, que permitió en sus hijos que también eran sacerdotes y que en la línea de sucesión quedarían en lugar de Elí, estos hijos mayores, hijos de este sacerdote, que también vivían en el santuario y que también eran favorecidos por los diezmos, ofrendas y primicias en el altar. Ellos no supieron valorar toda la bendición que Dios le había dado. El pecado de sus hijos y su falta de autoridad de él como padre para corregirlos, para Dios fue una falta grave de deshonra. Y ese es un problema grave hoy, que se está repitiendo en muchos pastores, en muchas congregaciones. Nosotros en nuestro concilio hemos tenido que corregir a pastores porque viven al igual que yo con sus familias dentro de las instalaciones o en el terreno del templo, pero muchos de sus hijos no son ni creyentes, ni temerosos, ni respetuosos. ¿En cuántos ministerios de hoy se estará repitiendo la misma actitud pecaminosa que estuvo con Elí? Él era el ministro, pero sus hijos eran unos impíos. Actuaban como paganos, como mundanos, irreverentes, irrespetuosos. Vamos a mirar en el contexto esta trágica y pecaminosa historia acerca de la familia de Elí. Versículo 12. Vamos a mirar el contexto. Mire, ahí comienza la trágica historia de la familia de Elí y la deshonra grave delante de Dios. Versículo 12. Los hijos de Elí, el exaltado, el que fue puesto en alto como sacerdote, el que fue escogido de nacimiento para ser ministro en el santuario, los hijos de Elí. Mire, los hijos del sacerdote, los hijos del ministro, eran impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Es trágico lo que se dice aquí. Por un lado, ya sabemos quién era Elí. ¿Quién era Elí? Sacerdote de Dios, sacerdote y ministro principal del santuario. ¿Y cómo eran sus hijos? ¿Cómo eran sus hijos? Eran impíos. Eran impíos. Hermanos, aprendamos de esto. Los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos adolescentes, los que tienen hijos jóvenes que todavía están bajo su autoridad de usted como padre, que todavía dependen de usted. Miremos que nuestros hijos, que nuestras hijas no sean impíos, por favor. La palabra impío, escúcheme, voy a detener en la palabra impío. Tiene una larga pero larguísima aplicación. La palabra impío es sinónimo de malvados, perversos. De hecho, la versión textual, si no me equivoco, y hay una versión antigua, los traduce hijos de Belial. Cuando yo me sorprendí ayer que estaba cotejando varias versiones para entender más profundamente esto, hermano, y veo que en algunas versiones dice hijos de Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. La palabra Belial, hermano, significa literalmente, o es aplicable, la palabra Belial se aplica literalmente al diablo.
Oiga, qué fuerte. Qué fuerte, hermanos. Ese señalamiento. Los hijos del sacerdote, que deberían de ser hijos santos, reverentes, temerosos, servidores a Dios, fieles a Dios. Los hijos del ministro del santuario, hermanos, eran hijos del diablo. Eran perversos, eran malvados, eran impíos. No tenían conciencia de Dios. La segunda frase dice, y no tenían conocimiento de Yahvé. Aquí hay que poner mucha atención en esto, porque no era porque no conocieran. Sí tenían conocimiento, porque su padre era el que predicaba, su padre era el que enseñaba, su padre era el que ministraba. Ellos vivieron en el santuario, crecieron en el santuario, vivían en el santuario. Seguramente escuchaban todas las enseñanzas de su papá, el sacerdote. Así que no debemos de entender de que realmente no tenían conocimiento. Lo que yo entiendo aquí por el Espíritu es que no eran ignorantes, sino que eran inconscientes. Inconscientes. Tenían conocimiento de Dios, claro que sí, pero no tenían conciencia de quién era Dios. Desgracia y tragedia es que querramos enseñar y predicarle a todo mundo, y nuestros hijos y nuestras hijas sean unos irreverentes y faltos de respeto a Dios. Esta era la naturaleza del corazón de los hijos del sacerdote del santuario. Como sacerdote de su casa, él fue un fracaso delante de Dios. Trágico para aquel que le sirve a Dios y en su casa, en su propia casa, en su cara, sus hijos son una deshonra y una vergüenza para Dios. Les dije que este mensaje iba a ser contundente. Y en la alabanza yo subí para arriba y le dije, Señor, me das unas predicaciones, Señor, que me comprometen. A veces yo no quisiera hablar de esta manera, pero es lo que Dios me da para que yo les comparta. Es lo que Dios pone en mi espíritu. Y aunque estoy hablando fuerte, quiero que sepan esto. Yo soy consciente que un día voy a dar cuenta a Dios por cada palabra que salga aquí, por cada frase, por cada comentario, por cada pensamiento que suelte audiblemente en este altar. Yo voy a ser juzgado también. Así que meditemos, por favor, y aprendamos a honrar a Dios como debe de ser y evitar todo aquello que deshonre a Dios. ¿Por qué era tan grave el asunto para Dios? ¿Por qué Dios calificó los hijos del sacerdote como hombres impíos? Y mire que no eran niños, no eran ni adolescentes, no eran ni jóvenes, ya era gente grande, eran hombres, ya hermanos, hombres derechos, hombres adultos, para que usted me entienda, moralmente torcidos, pero ya eran hombres, pero eran impíos. Ahora vamos a mirar las acciones malignas de los hijos de este hombre de Dios. Versículo 17. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes adultos, ya grandes. Porque los hombres, mire lo que hacían, menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Menospreciaban las ofrendas de Yahvé. En otras palabras, la frase menospreciaban significa
que tenían en poco lo que era ofrendado a Dios en el altar, lo que era consagrado a Dios. Tomaban más de lo permitido. Ellos, como sacerdotes, de todos los animales sacrificados, de toda la carne de los animales que se sacrificaban en el holocausto, ordenado por Dios, les tocaba la parte del pecho y de la espaldilla de cada animal. Pero ellos exigían más de esas piezas del cuerpo de los animales sacrificados. Exigían más, no se conformaban con la parte que les correspondía a ellos, sino que llegaron al punto de llegar al robo, a la extorsión, provocando una exagerada carga para todos los creyentes que llevaban sus sacrificios y ofrendas a Dios continuamente. Y por causa de esto, muchos creyentes dejaron de dar holocausto, dejaron de dar ofrenda, dejaron de dar sacrificios. Ya no adoraban a Dios con sus ofrendas, ya no adoraban a Dios con sus holocaustos, ya no adoraban a Dios con sus diezmos ni con sus primicias, hermanos, porque ellos eran tropiezo en la adoración del pueblo de Dios. Y yo meditaba en esto y decía, ¿en qué problemas se meten aquellos ministerios que están exigiéndole al pueblo de Dios siempre esto? Y qué cooperaciones, y pactos, y siembras. Hermanos, no conformándose con recibir lo que únicamente está establecido en la palabra, manera de principio, que son las ofrendas, los diezmos y las primicias. Fuera de ahí, no tenemos por qué andar pidiendo más cosas. Cuando el pueblo de Dios es generoso y obediente con sus ofrendas, primicias y diezmos, cuando se administra sabiamente, de ahí se ocupa para todos los gastos de una congregación, que si luz, que si agua, que si internet, que si todo lo que se necesita, hermanos. Pero me ha tocado ver congregaciones que da hasta vergüenza, y yo sé que a veces me puedo meter en problemas porque lo ven hasta pastores y otras congregaciones en el internet. Hermanos, es una vergüenza a veces en congregaciones ahí. A ver, ¿quién quiere pagar el recibo de luz? ¿Quién quiere pagar el recibo de agua? ¿Quién coopera para él? Hermano, ¿no estaremos cayendo en el pecado de los hijos de Eli? ¿Cuántas congregaciones y ministerios cayendo en el pecado de estos hombres impíos, pidiendo más de lo permitido y establecido por Dios? Esa era la ofensa. Ellos pusieron tropiezo, exigiéndole más al pueblo de lo que Dios había ordenado, y Dios lo tomó como una deshonra. Lo tomó como una deshonra. Por causa de ello, muchos de los creyentes hebreos ya no querían ir al santuario, ya no querían presentarse en adoración al Señor. En el versículo 22 habla de un pecado más grave todavía que hacían dentro del templo. Te estoy mostrando, hermano, lo exagerado, lo grave, lo terrible de las acciones malignas de estos jóvenes, para que usted entienda por qué Dios dijo: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire la falta grave. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, mire, con todo Israel. Mire hasta dónde había llegado la maldad de estos hombres. No respetaban a ningún creyente, no respetaban a nadie. ¡Qué vergüenza, hermanos! Que hijos de ministros, hijos de pastores, tengan esta clase de comportamiento, hermanos, irreverentes. Lo trágico de esto era que él, como padre, estaba consciente. Dice que él oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y mire las cosas perversas que hacían. ¿Verdad que es grave? Terrible. Y cómo dormían
con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire la ofensa tan grave. Los hijos del ministro, los hijos del sacerdote, llegaron al extremo de promover y practicar la prostitución en la entrada del tabernáculo de reunión. Hijos de sacerdotes, hijos de ministro, hijos del que estaba a cargo en los asuntos sagrados, fornicando con las mujeres que estaban al servicio del santuario. Esas mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión eran mujeres que trabajaban en el santuario, dependían del santuario, estaban a cargo de algunas tareas en el santuario, en el templo. Y estos hombres no respetaban ello, no respetaban eso, esa situación. Ante el pecado de estos hombres, su padre Elí, escuche, tomó una postura muy pasiva, únicamente los cuestionaba, pero nunca les aplicó la ley como tenía que ser aplicada. Según la ley establecida por Dios, estos varones que eran impíos, que eran fornicarios, que eran inmorales, que eran ladrones, hermanos, que eran perversos, tenían que ser apedreados y tenían que ser quitados, cortados de la comunión del pueblo por todos los pecados inmorales que practicaban. Pero ¿qué hizo Elí? No aplicó la ley. Versículo 23. Mire cómo los corregía. Yo me imagino como aquellos padres: ay, por favor, no lo estés haciendo, no lo vuelvas a hacer, ante las barbaridades que andan haciendo sus hijos. Ellos con una actitud muy pasiva solamente. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. De una forma muy pasiva: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar. Mire, ¿qué hacían? Hacéis pecar al pueblo de Yahvé, hacéis errar, son tropiezo para la fe del pueblo. Era algo grave. Era para que los hubiera quitado del santuario, por lo menos. Lo mínimo que hubiera hecho Elí, les hubiera prohibido que siguieran participando, viviendo, disfrutando, comiendo de la bendición de los diezmos, la ofrenda de la carne de los animales sacrificados. Lo mínimo que hubiera hecho es que los hubiera expulsado del santuario. Ya no se iban a morir de hambre, no eran niños, no eran adolescentes, y eran hombres grandes, hermanos. Pero permitió todas las sinvergüenzadas dentro de la casa de Dios. Versículo 25. Si pecar el hombre contra el hombre, mire, si aún pecando contra otra persona, tiene que haber corrección. Si aún faltándole el respeto a otro semejante, tiene que haber una sanción. Porque aquel que ofende a otro no debe de quedar impune. Se le tiene que corregir, se le tiene que sancionar, aunque le duela, aunque no quiera sujetarse, se le tiene que sujetar. Es lo establecido por Dios. Él sabía este principio, él enseñaba este principio como sacerdote. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. El error de estos hombres es que no estaban pecando contra los hombres, estaban pecando contra Dios. Mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Y escucha lo fuerte de esto: pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no oyeron la voz de su padre?
Porque Dios ya había determinado tratar personalmente con ellos. Ahora entiendo por qué hay mucha gente que se le corrige y se le corrige y se le llama la atención y pareciera, hermanos, que tienen los oídos tapados con cemento. Ahora entiendo que detrás de una actitud rebelde está Dios permitiendo para tratar duramente con esa persona en su mal proceder. O sea que hay gente tan rebelde que no va a entrar en razón, hermanos, aunque se le corrija. Y aunque es triste ver cómo no tienen esa capacidad para sujetarse, aún así todo esto es permitido por Dios para tratar contundentemente con ellos, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Y dentro de este contexto de acontecimiento, Dios sigue hablando. Y mire lo que dice. Y manda advertir. Esto es lo que yo admiro de parte de Dios. Que Dios siempre advierte, hermanos. Antes de dejar soltar la vara, siempre advierte. Antes de que caiga el juicio, antes de que decrete juicio, siempre da chance a la misericordia, apela al llamado al arrepentimiento. Versículo 27, mire el 27, vamos a entrar al 27. Vamos a mirar algunas partes más importantes. 2:27. Y vino un varón, mire, vino un varón de Dios a Elí. O sea, Dios le advirtió al sacerdote, le habló con tiempo y le dijo: así ha dicho Yahvé, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Aarón? En casa de Faraón, perdón. Está hablando de Aarón ahí, por eso me confundí con el nombre. Ahí está hablando de cómo Dios se manifestó con Aarón cuando estaban allá en Egipto. Estas palabras me dan a entender de que Dios siempre hablará. Dios siempre advierte con tiempo antes de llamar a juicio y condenar al que ha faltado. Siempre Dios le hace ver su pecado antes de llamarlo a juicio o sentencia de condenación. Versículo 28. Dios sigue hablando con Elí, tratando de que Elí reaccionara, tratando de que Elí despertara. Y el 28 dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mire cómo Dios le recuerda a Elí que fue escogido para ser sacerdote, que el hecho de que sea sacerdote era una distinción, un honor de parte de Dios. Hermanos, ser escogido para ser servidor y ministro en el altar es un gran privilegio que Dios nos concede. Por eso, mi hermano, usted que ministra, cuide el lugar, cuide lo que Dios le ha dado, cuide el llamado, cuide lo que Dios ha hecho con usted, hermanos, porque muchos quieren y no pueden, y otros no son llamados para esto. A Elí se le dio la oportunidad, pero no supo honrar. Versículo 29. Dios lo cuestiona, porque Dios siempre tiene algo que reclamar. Mire el reclamo de Dios. Y si quiere, entiéndalo. Mire el reproche de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y mire lo que hizo Elí.
has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Has honrado a tus hijos más que a mí. El que fue llamado por Dios y no tiene la capacidad de honrar primero a Dios y honra primero a su familia, no sirve para ser un servidor de Dios. Primero tenemos que honrar a Dios por encima de la familia. Tenemos que honrar a Dios por encima de los hijos. Tenemos que honrar a Dios por encima de los padres. Tenemos que honrar a Dios por encima de todos los parientes. Porque si no tenemos esa capacidad, no servimos para ministrar en presencia de Dios. Cuando yo me iba a venir aquí a Ciudad Juárez a pastorear, mi padre no quería dejarme venir. Con lágrimas me dijo: no te vayas a Ciudad Juárez porque tú eres mi único hijo varón. Y yo le dije: Padre, te amo con todo mi corazón porque eres mi padre, pero yo amo más a Dios. Y yo tengo un compromiso con Dios y le hice una promesa a Dios y Dios ya me cumplió. Ahora me toca a mí obedecerle. ¿Cuál fue el reproche de Dios para Elí? Honraste más a tus hijos que a mí. Y mire, le dice: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Aquí quería llegar y aquí nos vamos a detener un momento más. Mire las palabras que salen de la boca de Dios. Por tanto, es fuerte cuando Dios dice por tanto. Es pesado cuando Dios dice por tanto. Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. El plan original de Dios es que de la descendencia de Aarón siempre habría un sacerdote en el santuario. Pero con Elí se acaba la promesa. Mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo voy a hacer énfasis en el versículo 30, porque hay algo muy importante que Dios está diciendo y que es necesario que todos nosotros entendamos. Por algo Él me dijo que Él honra a los que le honran. ¿Y sabe por qué Dios me dijo: yo honro a los que me honran en la oración? Porque yo le decía al Señor: Dios mío, yo me siento mal. Siento que ya no puedo, Señor. Me siento fracasado, me siento frustrado. Estaba yo luchando con pensamientos, hermanos, deprimentes en mi espíritu, en mi alma, en esos días pasados. Y yo no me sentía a gusto, yo no me sentía en paz. ¿Por qué? Porque había descuidado algunas noches la oración en la madrugada. Porque vine del viaje cansado, desvelado y con las fuertes temperaturas. No es fácil estar a la 1 de la mañana aquí de rodillas, postrado en la presencia de Dios. No es fácil. Y yo puse por pretexto: vengo cansado, desvelado del viaje. Las temperaturas -7, -6 grados a la 1, 2 de la mañana. Me descuidé. Y el diablo es tan terrible, tan astuto, hermano, que se aprovecha de esos momentos de debilidad y empezó a bombardearme con malos pensamientos. Y en medio de esa oración de confesión, diciéndole al Señor: me siento así, Señor, la voz de su Espíritu Santo recordándome que Él honra a los que le honran.
Esa palabra activó mi espíritu, esa palabra me despertó, esa palabra tocó mi conciencia, y desde ahí yo le empecé a decir al Señor: yo sigo creyendo que tú estás conmigo, yo sigo creyendo que no has terminado conmigo, yo sigo creyendo que todavía hay honra. Señor, te he honrado y te honraré y te seguiré honrando, y no permitas que nada negativo me aparte de tu propósito y de tu voluntad. ¿Y saben qué fue lo que hice? Empecé a reprender, empecé a rechazar todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de derrota, todo sentimiento negativo. Lo eché fuera en esa madrugada, hermanos, y me sentí libre. Me sentí liberado. Por una sola palabra: yo honro a los que me honran. Hermano, fuiste llamado para honrar a Dios. Fuiste llamado para honrar a Dios. No dejes que lo negativo te aparte de ese propósito. Qué trágico es, hermanos, cuando las cosas negativas y malignas nos apartan de esa vida de honra. Versículo 30, número 1. La deshonra a Dios. Escúchalo, lo contundente de esto. La deshonra a Dios cambia los propósitos personales. Pon mucha atención. La deshonra a Dios cambia los propósitos personales. Dios dijo: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. ¿Cómo entendemos la palabra perpetuamente? Para siempre. Eran los planes que Dios tenía para Aarón, para Elí, para toda su descendencia. Pero mire cómo Dios cambia los propósitos. Mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga. Aprende esto: la deshonra y la infidelidad de una persona para con Dios provoca que Dios cambie sus propósitos personales sobre tal persona. Dios decidió cambiar sus planes divinos en relación a Elí. En ese momento, ante la deshonra de sus hijos y de él como padre, como sacerdote, Dios decidió quitar el ministerio sacerdotal de la vida de Elí. Elí, fuera del sacerdocio, estaría fuera del propósito de su vida. Elí, sin sacerdocio, sería un fracaso total en la tierra. Ese era lo grave del asunto. Fuera del propósito divino, la vida humana es un desperdicio. Las palabras de Dios para Elí son contundentes y muy severas. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho: nunca yo tal haga. Dios había prometido honrar perpetuamente, para siempre, en cada generación, en todas las generaciones, en toda la descendencia de Aarón y de Elí, levantando sacerdotes y ministros para el santuario. Pero ahora Dios le advierte diciendo: nunca yo tal haga. En otras palabras, Dios está quitando el llamado sacerdotal de Elí y de toda su casa. Ya no eran dignos delante de Dios. Ya no eran dignos de llevar la gloria del sacerdocio. Y al igual que Elí, muchos creyentes ahora están peligrando en esa misma situación. Muchos creyentes, al igual que Elí, han sido llamados por Dios para llevar la honra del sacerdocio espiritual, la gloria de un oficio ministerial, pero su falta de santidad, su falta de compromiso espiritual para con Dios y para con la iglesia, provoca que Dios tenga que quitarles el nombramiento. El pecado en las vidas, en nuestras vidas,
provoca que Dios tenga que cambiar sus planes, hermanos. Este es el significado de las palabras de Dios. Nunca yo tal haga. No será así como había dicho. No será así como había prometido. Hermano, usted debe de saber que todo lo pecaminoso en nosotros hará que Dios tenga que cambiar sus planes en nuestras vidas. Lo maligno en nosotros provoca que el plan de Dios para nuestras vidas sea diferente, sea cortado. El trato personal para Dios siempre será diferente cuando le damos lugar a la maldad y al pecado en nuestro corazón. Todo creyente que por su maldad provoque que Dios cambie el plan original de su vida, tratándolo de forma distinta a lo que Dios ha dicho, tal persona está destinada al fracaso, a la ruina, a la destrucción futura y a la perdición eterna de su alma. Y eso es lo más grave. Lo segundo que Dios le dice es: honra. Yo honraré a los que me honran. Y este es otro aspecto poderoso. Dios siempre va a honrar a los que le honran. Debes de saber, hermano, hermana, que así funciona. Con Dios es honra por honra. Ser honrado por Dios es muy bonito. Ser exaltado, puesto en lo alto por Dios es muy bonito. Ser honrado por Dios es resultado de saber honrar siempre a Dios en toda circunstancia, dificultad, problema o adversidad. Hermano, quiero que entiendas que la gloria y la honra que viene de Dios se obtiene siempre honrando a Dios por encima de todas las cosas. Esto incluye también a las personas. Hay creyentes que tienen la capacidad de honrar a las personas, pero no tienen el cuidado de honrar a Dios como debe de ser. Muchos honran únicamente a los ministerios y los líderes reconocidos y renombrados, pero no saben personalmente honrar a Dios. Saúl sabía cómo honrar a las personas. Saúl honró al rey amalecita, honró a un rey enemigo de Dios, concediéndole la vida, pero no supo honrar personalmente a Dios. Saúl estaba preocupado por honrar a las demás personas, pero nunca estuvo interesado en honrar a Dios. Se lo dejo de tarea. Primero de Samuel 15, del 22 al 30, específicamente el versículo 30. Saúl tenía un ego grandísimo, hermanos. Le gustaba la honra, le gustaba que lo honraran, hermanos, pero él no supo, ni quiso, ni aprendió a honrar a Dios. Mira el problema de Saúl. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, pensé que habían puesto la cita, es el 15:30. La historia del contexto, hermanos, cuando Dios lo desecha, dice que Saúl se agarró del manto de Samuel y lo rasgó. Lo rasgó. Y ya desechado por Dios por su maldad, él todavía seguía empeñado en recibir la honra del pueblo. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Todavía quería honra. ¿Con qué derecho estaba exigiendo ser honrado? Si él ya había deshonrado a Dios y Dios ya había cambiado sus planes para con él. Qué trágico, hermano. Al igual que Saúl, muchos creyentes de ahora les gusta quedar bien con los demás y siempre recibir honra de las demás personas, pero no tienen ningún interés de honrar siempre y personalmente a Dios. Y aún así
son los que más se quejan y se frustran de que no son honrados por Dios, de que no son tomados en cuenta por Dios, de que Dios no cumple sus propósitos en ellos. Escucha con atención y medita. Dios dijo claramente, regresémonos al 2:30, porque yo honraré a los que me honran. Escucha claro esto, mi hermano. Ponlo en tu espíritu. Dios nunca va a honrar a aquel que no esté interesado en honrarle. Dios nunca cumplirá propósitos divinos en aquel que no esté interesado en honrarle. El trato personal con Dios es honra por honra. Según tu manera de honrar a Dios, será la forma como Dios te honre. El trato de Dios con aquellos que fuimos llamados a servir es honra por honra. Número 3, la deshonra a Dios es una expresión de desprecio hacia Él. Dios dijo: y los que me desprecian serán tenidos. Mire que yo me he tomado muy en serio este principio. Ahora van a entender por qué las diáconos y los líderes a veces yo tomo decisiones drásticas y yo digo no más con esa persona. Se le dio oportunidad, ya se le habló, ya se le visitó. Yo he llegado al punto de decirle a los diáconos: ya no quiero que vayan a visitar a tal persona. Yo de mi parte ya no voy a visitarla o a visitarlo. Porque yo en el ministerio he aprendido de mi padre. Los hijos aprendemos de los padres. Y los hijos seguimos el ejemplo de papá. Y yo sigo el ejemplo de mi padre. Mi padre es un Dios de honra. Él honra a los que le honran, pero a los que le desprecian son tenidos en poco. Y siguiendo ese principio de honra, hermanos, yo como pastor, yo honro a los líderes que me honran. Pero los que miro desprecio, yo los tengo en poco también. Es hasta por dignidad, hermanos. ¿Cómo le vas a estar rogando, suplicando a una persona que no quiere nada? ¿Cómo? Con los líderes cada año yo me esfuerzo por traerles regalitos a los diáconos. Siempre cada año he traído detallitos para ellos. Y aquí están la mayoría. Aún aquellos que se han ido, siempre los honré cada vez que venía de viaje. Por lo menos a ellos un detallito siempre. Es una manera de honrar a los que honran. Es una manera de honrarlo, porque es lo que nos enseña Dios. No podemos ir más de Dios, ni ser más buenos que Dios. Jamás seremos más buenos que Dios. Tenemos un Dios justo que Él honra a los que le honran, pero también ha dicho que los que le desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, y esto que Dios está diciendo, los que me desprecian serán tenidos en poco, es la parte más trágica. Estas palabras pueden ser como una espada clavada en el corazón y en el sentimiento de aquellos que son fáciles para ser lastimados. Aquellos que son sensibles a una reprensión, consideren por favor que Dios es quien está hablando. Dios está diciendo: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Meditemos con atención esta frase: los que me desprecian. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué creyente en su sano juicio se atreverá a despreciar a Dios? ¿Habrá alguien en su sano juicio que se atreva a despreciar a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguien, algún creyente que en su sano juicio se atreva a despreciar a Dios? Hermanos, todo aquel creyente que no dispone en su corazón honrar a Dios con toda su vida, está expresando desprecio a Dios con sus actitudes, con su comportamiento, y queda expuesto a quedar en el olvido
en los planes y propósitos divinos. Tal persona, tal creyente, truncará el propósito de Dios para su vida y vivirá fuera de la voluntad de Dios. Y esta es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona que fue llamada y escogida para servir en la presencia de Dios. Esto fue lo que le sucedió al rey Saúl. Y continuando con el tema, esto fue lo que le sucedió al sacerdote Elí. Su deshonra a Dios, su falta de devoción y servicio fiel a Dios, confinó toda su descendencia en un estado de inutilidad dentro de los propósitos de Dios. Miren lo grave. Toda una descendencia y muchas generaciones las arruinó por la deshonra que tuvo para Dios, aunado con el pecado de sus hijos. Por ello nosotros los padres, le habla a los padres, nosotros como padres debemos de saber honrar a Dios y no permitir ningún tipo de pecado o actitud maligna en nuestra familia, en nuestros hijos, porque de cierto que Dios es justo, que demandará de nosotros todas las malas acciones personales, pecaminosas que permitamos en nuestra familia. La última expresión, lo más fuerte por Dios, serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. Escuche, la palabra poco viene de la palabra hebrea basá. Y sorpréndase, poco significa desechar, despreciar, tener en poca estima, menospreciar. Poco es sinónimo de vil, es sinónimo de inservible, es sinónimo de hacerse inútil. ¡Qué tragedia que un creyente, por su rebeldía, por deshonrar a Dios continuamente con su comportamiento, con su actitud, con su falta de santidad, con su falta de obediencia, con su falta de consagración, llegue a quedar en un estado de inutilidad en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios? Eso es lo más trágico que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y eso hay que evitarlo. Se escucha trágico. Es verdad, se escucha trágico. Pero es una realidad en muchos creyentes que no saben honrar a Dios, que no quieren honrar a Dios como debe de ser en el llamado que tienen para servir. Dejan de ser útiles en la voluntad de Dios, se tornan inútiles dentro de los propósitos divinos. En este contexto son tenidos en poco, dejan de ser usados por Dios, dejan de servir a Dios, dejan de ser útiles en las manos de Dios. Conozco a multitudes, muchas personas que tuvieron un llamado tremendo, hermanos. ¿Y dónde están? Conozco a uno que tiene 8 años de estar postrado en una cama y era un tremendo predicador. 8 años pastoreando en Playa del Carmen. Meses duraba predicando como evangelista en el estado de Veracruz. Tiene 8 años de estar postrado en una cama, paralítico. Lo tienen que cuidar como un bebé. Lo tienen con pañales. Le dan la comida en la boca. Quedó en un estado de inutilidad en los propósitos y en los planes de Dios para su vida. No te confíes que Dios no pueda cambiar los planes que tienes para ti. Si tú dejas de honrarle, todo lo que un día dijo que haría en ti se acabará. Esto es serio, hermanos. Esto es muy serio.
Al ser tenidos en pocos por Dios, significa que por deshonrar tanto a Dios con acciones pecaminosas, con actitudes malignas, ya no son tomados en cuenta por Dios, quedando en el olvido de los planes de Dios. Por eso hay creyentes que antes profetizaban y usted nunca más los mira profetizar. Por eso usted mira que había creyentes que hablaban en lenguas y usted nunca más los escucha hablar en lengua. Por eso usted escucha o conoce personas que antes tenían visiones, sueños, Dios les mostraba y Dios nunca más les vuelve a hablar, nunca les vuelve a mostrar nada, nunca les revela nada. Van quedando en el olvido en los planes divinos. Dios deja de mostrarles, de usarlos, respaldarles. Gente que tenía el don de ciencia, gente que ponía las manos en las congregaciones y tenían el don de sanidad, y usted nunca más vuelve a mirar que Dios los use de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron de honrar a Dios. Dejaron de honrar a Dios. Quedan en el olvido en los propósitos divinos. A mí se me parte el corazón cuando llego a visitar a ese varón que tiene 8 años postrado en la cama, porque él salió primero al ministerio. Ese varón fue cuñado mío. Tremendo hombre, hermano, con un tremendo ministerio. Y mire cómo está postrado. Truncó los propósitos de Dios. Le ganó el orgullo, le ganó la arrogancia, le ganó la rebeldía. No quiso someterse a la autoridad de sus pastores. Y Dios trató con él duramente. Y por medio de una parálisis lo postró en cama. He conocido grandes personas con grandes llamados, hermanos, pero se volvieron arrogantes, altivos, soberbios, rebeldes, insujetos. Dejaron de honrar a Dios. Dejaron de ser humildes delante de Dios. Dejaron de humillarse delante de Dios. Ahora están en el olvido, en el fracaso. Da lástima ver a muchos creyentes así, hermanos, tirados en el olvido. Nunca más al servicio en las manos de Dios. Tengo que terminar. Esta fue la tragedia de un sacerdote llamado y escogido por Dios. Quiero que usted siempre recuerde esto. El día que usted se olvide de Dios, ese día usted será tenido en poco delante de Dios. Versículo 31. Damos una lectura corrida y terminamos. Mire lo trágico. Léalo conmigo, ahí donde está sentadito, léalo conmigo, ya terminamos. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Voy a quitar la fuerza de ti. El brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire qué tremendo. Muerte es prematura. Versículo 32. Verás tu casa humillada. Mire, tu casa, la casa de él, humillada, mientras Dios colma de bienes, de bendición. Está hablando a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar. Esta palabra es demasiado fuerte. Ten misericordia de nosotros, los que te servimos, Señor. ¿Saben cuál es el anhelo más grande de mi persona? Que después que yo me muera, Dios levante de mi descendencia, de las hijas y de los hijos de mis hijas, Dios levante hombres que continúen sirviéndole en el altar. Gloria a Dios. Esta palabra me pone a pensar.
Por eso yo tengo que honrar a Dios. Usted tiene que honrar a Dios. Quiere ver a sus hijos sirviéndole, ministrándole a Dios. Honre a Dios de verdad. Y si se portan mal, corríjalos, por favor. Corríjalos, por favor. Hable serio con ellos. Que cambien esa mentalidad, que cambien esa actitud, que cambien ese comportamiento. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34. Vamos a terminar aquí. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Los que saben la historia se fueron a la batalla, los mataron a los dos. Los filisteos vinieron, tomaron el arca, se la llevaron. Cuando le dan la noticia a Elí, dice que Elí cayó y se desnucó. Y ahí terminó la trágica vida de aquel hombre que había sido escogido para ser un ministro en la presencia del Señor. Póngase en pie, por favor.